Qué hermoso poder estar con la familia de Dios y tener oportunidad de seguir recibiendo verdad. Eh, en alguna ocasión alguien me preguntó cuánto dura esto, ¿no? ¿Cuándo se acaba este curso? ¿Cuándo se acaba este programa? Y la respuesta es, no tiene fin, es eterno, porque la promesa es entregarnos y adiestrarnos para vivir toda la verdad que Jesús es. Entonces, eh, nuestro crecimiento está definido en la cantidad de verdad divina que vives. Si Jesús vive el 100% de la verdad divina y yo vivo no sé qué porcentaje, no tengo idea. Y no importa que te midas de esa manera, sino que solamente entendamos la obra de Dios en nosotros y que conforme nuestro corazón se abre para recibir la magnitud de la promesa, porque ese es el problema. Inicialmente empezamos con una estrechez eh, ínfima, ¿no? O sea, recibimos nada, casi. Y lo poquito que recibimos de Dios nos impacta y la vida divina es poderosísima y te hace despertar a una realidad, pero todo tiene que ser traído al entendimiento espiritual que corresponde a la nueva creación que ahora somos. Y es allí donde está la obra de Dios. Una vez que Él completó nuestra redención, tenemos que ir creciendo en entender el trabajo de Dios a favor nuestro y el trabajo de Dios empieza en la eternidad. Antes que crear el universo, Él definió que nos predestinó, dice Efesios capítulo 1, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, esto este trabajo de Dios para hacernos su familia es desde que Él es, y Él es eterno. Este es el motivo de su corazón, esta es la razón de su existencia. Somos nosotros, sus hijos. Claro que llega el momento en el tiempo terrenal en el que cada uno venimos a la invitación divina para recibir la adopción de hijos. Y muchos hemos entendido esto como el acto de recibir a Jesús como Salvador, como Señor, pero eso estamos comprendiendo, limitó nuestra relación, nos mantuvo ajenos a la vivencia de la vida divina, porque la adopción nos introduce a una dimensión maravillosa que es el llamamiento a ser participantes de la naturaleza de Dios. Y una vez que entramos a esta vivencia, y para quienes vean este video y no todavía tengan conciencia de lo que estamos hablando, pues hay muchísimos recursos en el sitio en web que les pueden ayudar a entender la invitación a la adopción, cómo, de qué se trata y demás. Y por supuesto pueden solicitar ayuda y se les va a proporcionar. Pero el asunto es, una vez que entramos a la vivencia de la adopción, el programa de Dios, la obra de Dios ahora se concreta en establecernos, ese es el fin de su obra, es establecernos eternamente en la nueva creación que Él ha hecho de nosotros. Y
todas estas sesiones que Dios nos da, tanto en Ágape en vivo como las sesiones en grupos pequeños de iTransform, yo les recomiendo a todos que si no están en un grupo pequeño, procesando línea por línea, precepto por precepto, la verdad divina, de veras lo consideren, porque yo no veo otra manera de permitirle a Dios que Él cumpla su obra, excepto que aprendamos a recibir la leche espiritual no adulterada de manera personal. Y estas sesiones de Ágape en vivo son muy hermosas porque podemos participar de los testimonios y de lo que Dios nos habla aquí. Pero es otra cosa cuando tú estás viviendo esto poco a poquito y asegurando que le permites al Espíritu Santo revelarte verdad, confrontarte con las cosas que estás razonando humanamente y traerte a la vida divina como Él lo hace. Bien, entonces toda la obra de Dios ahora se concreta en qué hace Él con la nueva criatura que eres. ¿Sí? Y otra vez vamos a insistir en entendernos allí y ya no vernos como la vieja persona que fue destruida juntamente con Jesús en la cruz, porque hemos ya hablado que la única manera en que Dios nos recibe cuando venimos en pecado, sujetos a la naturaleza humana, herederos de la maldición adámica, etc., Dios recibe a ese esclavo, pero es para ponerle fin a esa existencia. ¿Sí? La redención incluye la destrucción del ser humano que hemos sido y la resurrección de una nueva creación que es nacida de Dios, que es absolutamente compatible con Él y por lo tanto es una criatura divina, es una criatura incorruptible, es una criatura que está diseñada, está creada para desarrollar en la semejanza perfecta de Jesús. Y entonces la obra de Dios ahora se concreta a la crianza o el crecimiento de esta nueva criatura. Cuando tú vienes a verte por obra del Espíritu Santo como esta nueva creación, a aceptarte como tal, a reconocerte muerto al pecado y al hombre de pecado, la persona de pecado que fuiste, y a verte exclusivamente como una nueva persona que ha nacido de Dios. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue comer. Eso es lo que hace un recién nacido, ¿verdad? Y el consejo del Espíritu Santo en 1 de Pedro 2 es: desecha todo lo humano, toda esa manera de existir que habías aprendido para defenderte en la sociedad humana. Y ahora, como niño recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada. Y hemos hablado del significado importantísimo de esa frase. Y quiere decir sencillamente que es la enseñanza que el Espíritu Santo da a tu espíritu directamente, no a tu razonamiento. Porque esta nueva criatura no vive de los pensamientos propios. Esta nueva criatura existe de la revelación divina que le es provista constantemente por el Espíritu Santo, para que en esa revelación
le sea dada a la nueva criatura la provisión de vida eterna, de vida divina, que le hace capaz de participar en la naturaleza de Dios. Entonces, realmente cuando ya empiezas a recibir esto, a verte como tal persona, empiezas a tomar esa leche espiritual no adulterada y inmediatamente vives la comprobación de que eres una nueva persona, de que tu espíritu ya no es humano, que tu espíritu ahora es divino, Dios es el Padre de los espíritus, y que tú eres espíritu, como Dios es espíritu. Empiezas entonces a desear más de esa vida, porque el contraste entre la vida humana, o la existencia humana, mejor dicho, que es una existencia en muerte, y la divina, es irreconciliable, es un contraste absoluto. Nada que ver. Nada que ver el vivir en afán, en inseguridad, en ignorancia, en tinieblas, en temor, en orgullo, en pasiones de toda índole, a vivir en paz divina, en amor divino, en la seguridad eterna que representa ser hijo o hija de Dios. O sea, nada que ver. Las mismas circunstancias que enfrentamos en la tierra ahora tienen un producto completamente diferente en nuestro corazón. Pero el trabajo de Dios no termina allí. ¿Sí? El trabajo y la promesa de Dios, el trabajo de Dios es el cumplimiento de sus promesas en tu vida. ¿Sí? Para que te quede clarísimo. Y la promesa es que tú vengas a manifestar de manera plena a tu Padre Dios. De la misma manera que Jesús lo hizo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Punto y coma. Y luego dice, el unigénito Hijo, porque en ese momento, en la historia, no había más hijos todavía, solamente Jesús. El unigénito Hijo, unigénito quiere decir el único engendrado por el Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir lo que Jesús ahora explica en Juan 14, cuando dice, bueno, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Entonces, eso es maravilloso, pero la grandeza del don de Dios es que no fuimos llamados a ser espectadores y decir, wow, qué bonito, qué maravilloso, ay, qué lindo. ¿Sí? Sino que somos llamados a participar, a venir a ser igualitos a Jesús y hacerlo aquí en la tierra. Y esto nos introduce algo que tenemos que aprender a vivir y que será, hasta que el Espíritu Santo lo diga, el tenor de nuestras sesiones de Agape en Vivo, y es aprender a vivir la santificación de todo tu ser. ¿Ok? La santificación de todo tu ser. En 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, fíjense lo que dice el Espíritu Santo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ya quiero que te detengas ahí un ratito. No dice que tú te santifiques. No dice que Dios te va a dar una manita de gato, sino dice que esta obra es
de Dios, es del Padre en tu vida. Y Él va a hacer un trabajo perfecto a sus ojos, no a los tuyos ni a los de nadie más, sino que en su criterio, en su capacidad, Él tiene que llegar al punto de decir, hijo, hija, estás absolutamente limpio de toda corrupción y lleno de la plenitud mía. Eso es la definición de qué es la obra de santificación. Que cada uno terminemos siendo absolutamente limpios de toda corrupción humana a los ojos de Dios, ¿sí? No a nuestros ojos, porque nosotros nos conformaríamos con, no, me hubiera conocido, hermano, yo era bien majadero y podrido, y ahora ya no. Ah, pero todavía soy orgulloso, mentiroso. Pues sí, pero hermano, ya es un cambio radical, ya. No, no es suficiente. Y si te has conformado allí, estás peleando todavía en contra de la voluntad expresa de Dios. Entonces aquí hay un compromiso divino. Vimos que estamos viviendo un nuevo pacto, un pacto eterno, y el pacto eterno exige que Dios te santifique por completo. Ahora, sigue el paquete, ¿de acuerdo? Todavía, si ya estás brincando de gozo, todavía falta más, porque dice, y todo vuestro ser. ¿Cuánto es todo? ¿Sí? Todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos paso a paso entendiendo esto. Todo mi ser, y lo define, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, aquí necesitamos procesar esto entendiendo que la obra de Dios, tan magnífica e importante como es, solamente opera cuando yo participo en fe. Por eso la declaración de Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es una fe religiosa, ¿te das cuenta? Sí, yo le tengo mucha fe a Diosito. No, es una fe viva, una fe que manifiesta las obras de Dios en ti. Las obras de la fe son las obras de Dios, no son las obras que tú hagas. Por eso cuando en Santiago el Espíritu Santo dice, muéstrame tu fe por tus obras, y lo interpretamos humanamente, pues entonces tengo que andar haciendo cosas para demostrar que no. ¿Qué le estoy permitiendo a Dios hacer en mí? Le estoy permitiendo cumplir su promesa. Y ahora vamos a entrar a entender la obra de la santificación. La redención, Dios la preparó, la dispuso y la ejerció en Cristo, pero tiene que ser aplicada a cada persona que recibe a Jesús. La adopción, la obra de la adopción es hacerme una nueva criatura, engendrarme y hacerme de nuevo. Y la santificación es la obra que va a renovar mi entendimiento completamente. Porque ¿cuántas veces te has topado con
con este dilema de no poder entender, ¿no? Pero ¿cómo es? A ver, si soy nueva criatura, ¿cómo es que todavía me pasa esto? Y nos hacemos unos enredos fenomenales, ¿no es cierto? Y lo peor es cuando empezamos a tratar de explicarlo por nuestro propio razonamiento y crear doctrinas falsas. De eso está lleno el mundo hoy. No es la enseñanza del Espíritu. La enseñanza del Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual, porque es la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, la obra de la santificación es que lo que ya soy, yo lo entienda. Y eso requiere que Dios elimine de mi consciente todo razonamiento que se opone al conocimiento de Él en mí, que se levanta y alega con Dios. Y todos hemos vivido eso. Si no te has dado cuenta, nada más ponle atención. El Espíritu Santo te habla de algo y tu cabeza empieza, no, pero. Y esos peros son el raciocinio humano que no ha sido santificado. Un entendimiento entenebrecido. Así lo describe Dios en Romanos el capítulo 1. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces el ser humano está lleno de esa sabiduría que en Santiago el Espíritu Santo describe como terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Y por eso es que, aunque yo sepa mucho humanamente de la Escritura, Dios tiene que desarmar todo ese conocimiento humano porque no es divino. Ay, pero ¿cómo va a ser si son cosas buenas? No a los ojos de Dios. El conocimiento humano de las Escrituras ha provocado más destrucción, guerra, muerte y de todo tipo de maldad que otra cosa. Porque nunca ha producido seres que manifiesten a Dios. Produce gente celosa y eso no es nada nuevo. Ahí tienes a Saulo de Tarso, tienes a todos los fariseos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en grande tienes las guerras religiosas que han sido las más grandes del mundo. Y sigue en pie el asunto, ¿sí? Pero eso nunca ha sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú vengas a ser uno con Él y le manifiestes a la humanidad. Está la promesa de Dios en Isaías, donde dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cómo es eso? Pues porque la santificación produce tu glorificación. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero vamos a regresar aquí. Todo mi ser. ¿De acuerdo? Todo mi ser. Y mira, hasta que no lo recibas así, tal cual, y entiendas que Abba se hace responsable de esto. Esto no es una carga sobre ti, esto es una promesa. Y es una de las promesas, como todas, absolutamente maravillosas. Porque imagínate que Abba se va a encargar de perfeccionarte. Hasta que no quede nada en ti que se oponga, que limite, que impida que lo que Él es
salga de ti libremente. La frase que sigue en 1 Tesalonicenses 5:23 habla del orden, habla de la estructura o la constitución de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pero lo pone en el orden en que la santificación ocurre. Todo mi ser, santificado por Dios, en este proceso de santificación, desde mi espíritu a mi alma y finalmente a mi cuerpo. Ese orden es importantísimo y obviamente todo esto es amplio, profundo, pero tienes al Maestro perfecto que si tú anhelas recibir verdad, Él está feliz de entregártela. Y todos vamos a ser traídos a esta vivencia donde ya no vamos a ser oidores semanales de la verdad, sino vamos a ser participantes constantes de estar recibiendo la enseñanza del Espíritu. Y eso va a producir resultados asombrosos en cada vida que se preste a la enseñanza constante del Espíritu. Nunca va a sustituir, porque hay personas que dicen, bueno, tú dices que tiene que ser así, yo digo que tiene que ser así. Eso no es nada nuevo, eso es el esquema humano, eso le dijo la samaritana a Jesús, ¿se acuerdan? Nosotros los samaritanos decimos que aquí tenemos que adorar y ustedes los judíos dicen que no, que en Jerusalén. ¿Y tú qué dices? Y Jesús se ríe y dice, ay mujer, estás toda torcida. Y no dijo, los judíos tenemos razón, porque ella lo estaba clasificando como judío, él no vino a clasificarse como judío. Dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ya no como esclavos, sino como hijos, en espíritu y en verdad. Salte de esta idea humana. Por eso el engaño del diablo funciona y Jesús lo describió cuando Jesús dice, vendrán muchos en mi nombre que van a decir, está aquí, está allá. Y a muchos se engañarán. ¿Por qué? Porque andan tratando de interpretar las cosas humanamente. Cuando alguien viene y me dice, no, es que Dios está. Yo sé dónde está Dios. Viviendo aquí adentro. Y cuando Él me permite el privilegio de encontrarme con otro de sus hijos que está viviéndole a Él, pues tenemos comunión, es algo hermoso, no necesitamos credenciales y tú de quién eres, porque es otro lenguaje, ¿no? Oye, tú de quién eres. La santificación es absoluta, es obra de Dios. Se trata de la erradicación de todo el raciocinio humano. Fíjate bien, la vieja, el pecador que fuimos, ya está muerto. Somos una nueva creación, pero esta nueva criatura todavía no tiene desarrollado el raciocinio divino. Y el trabajo de Dios por el Espíritu Santo por eso Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque el trabajo del Espíritu Santo es guiarte a toda verdad, es ir construyendo en un raciocinio divino todo tu entendimiento. Y conforme eso ocurre y tú empiezas a vivir eso, pues entonces te convences, dices, así funciona esto.
Ah, sí, Dios vive en mi corazón. Ya no tengo que andar orando allá quién sabe a dónde. Ahora nada más le hablo aquí en mi corazón y le escucho en mi corazón. Y cuando Él habla a mi corazón, me da vida, me da paz, me da poder, capacidad de vivir su naturaleza. Y eso va renovando tu entendimiento. Y ya dejas de pensar como ser humano y empiezas a pensar como ser divino. Pero eso tiene que ser llevado a una totalidad, ¿sí? Esa es la promesa. Efesios capítulo 3 dice que debemos venir a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y entonces, por eso esta frase, todo mi ser, cuando personalizas esta escritura que les hemos compartido, es un proceso importantísimo. Si vas a recibir verdad, personaliza lo que la escritura dice, guiado por el Espíritu Santo, y vas a sorprenderte del poder de la palabra inspirada a tu espíritu, no a tu intelecto. El orden es tu espíritu, de ahí tu intelecto y de ahí tu cuerpo. Recuerda eso. El orden humano es al revés, lo que el cuerpo pide. ¿Sí? El esclavo del cuerpo, el ser humano se ve como esclavo de su cuerpo. Parte de tu redención es que ya este cuerpo lo entiendas, lo respetes, es maravilloso, pero es temporal. Y Dios lo vivifica, si tú se lo permites, pero tu enfoque no puede estar en tu cuerpo físico. Tu enfoque tiene que estar en tu espíritu, para que la obra de Dios pueda entonces permear a todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando mi enfoque está en mi cuerpo, por la razón que sea, para algunos es la apariencia, para otros es un problema físico, para otros es otra cosa. ¿El qué dirán? ¿Cómo me veo? ¿No? ¿Qué dicen de mí? Porque hemos crecido bajo esos yugos de esclavitud, ni siquiera los reconocemos como tales, pero ahí están operando. Y por eso el trabajo del Espíritu Santo es desarraigarte de toda esa existencia y invitarte a que tú aceptes la obra de Dios en tu espíritu. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde lo buscas? En tu espíritu. Y lo demás, alma y cuerpo y exterior, vendrá por añadidura. Entonces, continuamos escuchando al Espíritu Santo en esta escritura. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Otra vez una acción de Dios. Guardado, irreprensible. Ah, qué cosa tan poderosa es esto. Fíjate la importancia del peso de estas palabras. Hemos vivido en la ignorante y absoluta aceptación de ser imperfectos, ¿cierto? Pues que nadie es perfecto. Vivimos ahí. Y eso abre espacio para vivir un desorden, para vivir humanamente, para acabar pronto. Pero la promesa de Dios es otra cosa. Si Él me está haciendo su hijo, ¿qué clase de hijo me está haciendo? Pues Él no hace nada imperfecto. ¿Sí? Sus obras son perfectas. Y cuando yo vengo a considerarme, a creerme, a aceptarme como obra de Dios, una obra presente,
porque otros traemos tantas, bueno, todo, vaya, todo lo que se nos ocurra intelectualmente solamente manifiesta el raciocinio humano. Por ejemplo, no, sí, claro, Dios hizo al hombre y lo hizo perfecto, así lo dice. Pero el hombre se echó a perder y pues desde allí todos estamos echados a perder y así somos y pues ahí la llevamos. ¿Te das cuenta de la ignorancia de esa expresión? De la contrariedad de ese concepto a la promesa de Dios. ¿Cuándo vas a permitir que Dios te perfeccione si tú no aceptas ser perfeccionado? Si no coincides con Él en su promesa. Si te das licencia a mil y incontables defectos, porque pues así somos. ¿Te das cuenta? Entonces el trabajo de Dios es exponer esos engaños, porque lo son para la nueva criatura. Si estás describiendo a un ser humano, estás hablando correctamente. De hecho, Dios lo dice, más correctamente todavía, y dice que todos están podridos. Dice que desde la mollera hasta la planta de los pies no hay en nadie sino hinchazón y podrida llaga. Es lo que él ve, un montón de tumores y de podredumbre por todos lados, espíritu, alma y cuerpo. Por eso físicamente el cáncer va avanzando, ¿no? Antes era de cada 50 personas una. Hoy estábamos en de cada 3 una, ahora ya vamos de cada 2 una. Pero estas son maravillosas noticias. La promesa incluye la santificación de mi cuerpo. ¿Qué tal? Ahora, si me enfoco en mi cuerpo, insisto en mi cuerpo, no permito la obra de Dios en mi cuerpo. Primero mi espíritu, de allí a mi alma y luego mi cuerpo. Pero, ahí está el problema. Sí. Todo mi ser sea guardado, guardado. ¿Qué es guardar? En el lenguaje divino, guardar es una responsabilidad absoluta. El que es guardado por Dios, imagínate eso. Wow. Cuando te dan algo a guardar, ¿de qué te haces responsable? De que no se dañe, ¿cierto? De que se preserve, etcétera. Pues eso es lo que es entregarse a Dios para que Él te guarde. Cuando dices, Dios mío, guárdame. Bueno, pero mira cómo te quiere guardar Él. Irreprensible. Entonces, toda área donde yo no acepto ser santificado, allí no permito que Dios me guarde. Cuando Jesús nos enseñó a orar correctamente y dijo, guárdanos del mal, la imagen humana que eso pinta, como quiera que la describamos, es un acecho del mal y Dios protegiéndome por fuera. ¿Sí? Pero lo que en realidad Jesús estaba diciendo es santifícame del mal. O sea, que en mí no more el mal.
guardado irreprensible. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y fíjate, el poder de fe, la fe que esta palabra incluye para quien tenga oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice y reciba la fe que viene en esta palabra. Es maravilloso el poder que ahí está, porque te permite verte en ese estado, te permite tener esta expectativa. Y eso va a hacer que tu entendimiento opere correctamente en la nueva creación. Todo lo que en mí no funciona divinamente, mi Padre se ha comprometido a limpiarme de ello. Entonces, en lugar de estar peleando, ay, es que yo batallo con esto, es que batallo. No, es Padre, santifícame. Gracias por mostrarme otra área. Estoy completamente de acuerdo en que erradiques de mí estas cosas que no corresponden a tu naturaleza. Y esto se vuelve una vivencia muy hermosa porque cada área, cada punto, cada proceso de santificación en tu vida resulta en mayor libertad, resulta en mayor participación en la naturaleza de Dios. Ahora hay otra cosa aquí que es importante ver y es, se ha guardado todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué habla eso? Pues habla del retorno prometido de Jesús a la tierra. Entonces esto ubica el tiempo de ejecución de esta promesa y erradica otro engaño que ha permeado la mente de las personas creyentes en Jesús. Y es que aquí está bien ser como somos. Ahí la llevamos. Pero cuando nos vayamos de aquí, entonces sí vamos a ser santos. Esa no es la promesa de Dios. La promesa de Dios es aquí. La oración que corresponde a esta promesa en Juan 17, la oración de Jesús, pues Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que la santificación es una obra maravillosa que está prometida, está dispuesta, está esperándote. Y la has vivido como la hayas vivido, pero Dios nos invita a todos y cada uno a entender su obra en nosotros. La obra presente de Dios, que es santificarme por completo. Ya me hizo nacer de nuevo, me hizo nacer de Él, y ahora el trabajo está en mi raciocinio, en mi entendimiento. Tiene que ser renovado. Tito capítulo 3 dice que Dios cuando describe cómo éramos pleitistas, celosos, peleoneros, malvados. Dice, pero cuando se manifestó el amor de Dios, el gran amor de Dios por nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, primero, por el lavamiento de la regeneración, segundo, su misericordia, la muerte y la redención de Jesús hecha en la cruz, la regeneración, el hacerme de nuevo una nueva criatura, y tercero, la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Es la renovación de mi entendimiento. Ya soy una nueva criatura, pero no me entiendo así. Entonces, todos los que hemos nacido de nuevo, nacido de Dios, estamos en la obra de la renovación de nuestro entendimiento. Y allí opera la santificación y va a ser perfecta. Es compromiso de Dios. Y me encanta cómo concluye el Espíritu Santo. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero que escuches eso en otras palabras. Efesios capítulo 3, versículo 21. Versículo 20 dice. Bueno, voy a empezar en el 19 para que se amarre la promesa. Dice, ¿a dónde nos lleva Dios? A conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ves otra vez ahí? La santificación permite la llenura de la plenitud de Dios. Todo lo que en mí no está santificado no permite que yo allí participe de la naturaleza de Dios. Entonces Dios lo remueve y yo puedo participar más y más y más y más. Y el propósito es de toda la plenitud de Dios. Y luego declara, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Te das cuenta? La obra de Dios en ti, en el poder de Dios, la capacidad de Dios. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mi chamba hoy fue entregarte este paquete. Ahora vamos a escucharles a ustedes. ¿Quién quiere empezar a compartir lo que Dios le está hablando? Betty. Ahora sí soy yo. Oye, Cris, es que me da mucho gusto porque realmente estoy empezando a vivir eso y cada palabra, cada versículo que vas deshaciendo, mi espíritu brinca de emoción de ver que sí se está haciendo, ¿no? Entonces, pues me emociona y estoy feliz y quiero continuar en esto porque la verdad que estoy viendo con mis ojos la promesa que se está cumpliendo pues en mí y ahorita también en mis hermanos aquí en Cristo, ¿no? O sea, estoy ahora sí que emocionada y feliz de que ahí vamos para adelante en estos versículos y me encanta verlo. Es maravilloso, maravilloso participar en la obra de Dios, verla ocurriendo y verla poder entenderla en tus hermanos y hermanas, ¿no? Y dejar ya, se dan cuenta, esto elimina tantas cosas. Por ejemplo, cuando yo critico o juzgo a alguien, ¿qué estoy haciendo? Por supuesto que no estoy participando en la obra de Dios ni creyendo a Dios poderoso para cumplir su promesa en esa vida. Sigo en el raciocinio humano. Bueno, allí necesito santificación. ¿Sí? Cuando tu ser se va para allá, necesitas decidir a quién voy a obedecer. Y el Espíritu Santo, una vez que empiezas a aprender a hacer caso, a escuchar en tu espíritu, Él te va a señalar, que eso se llama redargüimiento, te va a llevar a entender, eso no, allí no estás viviendo la naturaleza divina. Y ya, si haces caso, el poder de Dios te da la capacidad de no participar de eso, y Él va a santificar tu vida de eso. Pero la santificación no nos deja vacíos, nunca. La santificación te va llenando de Dios. Sacar para llenar, sacar para llenar. Es un cuadro maravilloso. Por supuesto, vivirlo es lo maravilloso.
¿Quién sigue? Yo pues, Adelante, Juan. pues mientras hablaban también Beatriz y pues todo lo que comentabas, lo que Dios te daba, hoy estaba yo viendo cómo cada vez se va simplificando más nuestra vivencia como hijos. Perdón, Juan Pablo, dejaste abierto otro micrófono, el de No, Paula. es que es mi hija que Ok, está viendo algo, perdón. ok. Ya bajamos el volumen. Sí, sí, o sea, se va simplificando más nuestra vivencia como hijos, ¿no? O sea, y dejar de estar atentos a no considerarnos las personas que antes éramos, ¿no? O sea, a desechar el pensamiento de la vieja criatura y permitir que Dios nos conforme a la nueva criatura que ahora somos, ¿no? Entonces, todas las cosas se van simplificando, ¿no? Antes uno veía situaciones, problemas y confusión y pues las cosas se van aclarando, ¿no? Y sobre todo pues en la vivencia con nuestros hijos, ¿no? Pues cuando ellos hacen, tan simple, ¿no? Cuando ellos hacen una rabieta, ¿no? En vez de ponerme a ver cómo arreglo el asunto del niño, me enfoco a vivir lo que Dios es en mi vida, ¿no? Me enfoco a vivir paz y me enfoco a vivir paciencia, ¿no? Y dejar que eso fluya de mí y en ellos pues ocurre un efecto, ¿no? De positivo, ¿no? Porque en ellos se ha afirmado eso que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces hemos tenido como que probaditas de eso, ¿no? Cada vez se va haciendo más constante esa vivencia en nosotros, ¿no? Y así en varios aspectos de nuestra vida. Y pues yo estoy contento y le doy gracias a Dios que pues Él vino a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y lo está haciendo y lo continúa y lo va a seguir haciendo hasta que lleguemos a esa estatura de varón perfecto, ¿no? A ser hechos perfectos, ¿no? Como comento, porque también está la tentación de aceptar, como dices, no, pues hasta aquí ya la llevo bien, ¿no? O sea, ya te acomodas ahí, ¿no? Entonces, ya se está también borrando por lo menos de mi corazón, y sé que también el de mi esposa, el conformarnos a algo, ¿no? Sino que la expectativa que está en nuestro corazón es que seamos hechos semejantes a Jesús. O sea, y no aceptar otra cosa menos que eso. O sea, entonces eso es lo que yo les quería comentar. Y obviamente pues hay muchas situaciones que van surgiendo y esto, pero es parte de todo esto lo que Dios ha comprometido a hacer y el poderlas vivir en fe, enfocados en la persona de Jesús, pues nos permite pues estar caminando en esto, ¿no? Eso es todo. No es ningún problema. Para Dios cumplir sus promesas no es ninguna carga, es un gozo, es un placer. Si quieres complacer a Dios, deja que Él cumpla su promesa en tu vida. Deja que Él haga su trabajo, deja que Él te sirva y te transforme, te haga crecer en la semejanza de Jesús. Ese es su deleite, porque lo que finalmente Él anhela es que vivas el ser uno con Él, o sea, que participes constante y eternamente de todo lo que Él es, como Jesús lo hace. Ese es su sueño. Y que si lo va a cumplir, porque es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, todo lo que en nosotros se revoluciona, el asunto no es cómo lo impido, porque todo el ejercicio religioso humano, y entendamos que un entendimiento concreto, claro, correcto de lo que es religión, es todo el esfuerzo humano por agradar a Dios, por honrar a Dios. Por digno que sea en la naturaleza humana, es absolutamente estéril. Es impotente para transformar la naturaleza humana. Y por eso Dios no nos quiere involucrados en esas cosas. Él nos quiere participando
de su obra en nosotros. En lugar de lo que yo pueda hacer por Dios, es qué quiere Dios hacer en mí, conmigo. Y poder ser producto de su obra. ¿Sí? Entonces, ese esquema, el correcto, te permite vivir la santificación de una manera ágil. O sea, sin estorbos, sin complicaciones. Porque podemos demorar hasta el punto de nuestra partida aquí en la tierra, el avance de la santificación. ¿Cómo la demoramos? Con estos conceptos humanos. Si yo vivo conformado a que ya estoy mejor, que ya no soy como yo era, pues no permito ya más santificación. Porque en lugar de vivir en fe, todo lo que en mí todavía no está santificado, y eso es sencillo, es ¿quién es responsable de limpiarme? Dios. Entonces, cuando necesito limpieza, ¿con quién voy? Pues voy con Él. ¿Y dónde está Él? Aquí en mi corazón. ¿Y cuándo le debo permitir? ¿Después que fui y me revolqué en el lodo? ¿O cuando las ganas de irme al lodo salieron? Pues lo correcto es cuando surgen esas ganas. Padre, 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 mira nada más lo que salió aquí. Gracias por tu promesa de santidad. Y entras de inmediato a una comunión maravillosa y ¡pum! Limpiado y libre y le sigues. ¿Te das cuenta? Eso es el funcionamiento correcto de cada uno de nosotros. Pero eso no puede darse mientras no hemos aceptado ser una nueva creación. Si yo sigo uncido con el yugo de la humanidad en mi identidad, pues ese cuate no tiene remedio. Y es completamente verdad. El ser humano no tiene remedio. Por eso Dios no arregla seres humanos. Los destruye y crea uno nuevo. De ese tamaño es su poder. Bueno, habiendo efectuado esa maravillosa obra de hacerme nacer de nuevo, ¿podrá ahora santificarme por completo? Por supuesto. Pero yo necesito aprender a vivirlo y lo que mencionaba ahorita Juan Pablo, de surgen cosas. Vamos a interpretarlas correctamente. Son momentos de santificación en lugar de fallas. No iba yo re bien, hermano, y fui y me estrellé así. No, espérame. No supiste vivir tu santificación y te fuiste como neciamente a obedecer la esclavitud que ya sabías vivir, pero ya no debes hacer eso. ¿Sí? Parte de tu desarrollo es aprender a decir que no y darte cuenta que tienes poder ahora. Es que yo así soy. No, Señor, no eres así. Eres como Dios dice que eres. Entonces, aprender a vivir permitiéndole a Abba santificarte por completo. Es una experiencia maravillosa porque tu día debe estar lleno de santificación. Cada día. Donde estás libre, allí vives comunión con Dios. Y donde no estás libre, déjate santificar. Es así de sencillo. ¿Alguien más? Estelita. Buenas tardes. Buenas tardes. El proceso de santificación, aprendiendo a vivir en uno con nuestro Padre. En el sentido de que el vivir en uno, como se nos decía en otra plática, nos dijo el Espíritu Santo, nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Entonces, en esa santificación que es constante, porque cada momento estamos necesitando la santificación, más la santificación, más la santificación,
Y si estamos viviendo en uno con nuestro Padre, es más sencillo, diría yo, de que dejáramos de cometer errores. Es un proceso maravilloso que tú has descrito con la luz del Espíritu Santo en sí. Y es un proceso, en realidad, si nos damos cuenta, pues es un proceso apasionante. Porque una vida en santificación, no hay aburrimiento. Te están burlando de mí. No hay aburrimiento posible. No, es que yo aquí una vida de santificación no nos podemos aburrir porque nos mantiene despiertos, nos mantiene practicando algo que es muy importante, la observación. No análisis, observación de nosotros mismos, de las personas que nos rodean, de las situaciones que vivimos. Entonces, pues eso nos va llevando a que nuestro Padre pueda mantenernos purificados de espíritu, alma y cuerpo. Se me fue la palabra de ese versículo. Nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, en ese orden, y que vivamos esa maravillosa posibilidad que está dentro de nosotros de actuar como hijos de Dios. Y eso que también, acordándonos de que en realidad está nuestra santificación, el hecho de que lleguemos a vivir todo el tiempo en uno con nuestro Padre y que nos vaya llevando a poder llegar a tener toda la plenitud de Dios que nos es prometida, acordándonos también de que somos un cuerpo y de que en el propósito eterno de Dios está que el hombre señoree sobre la tierra, no que se enseñoree, sino que señoree. Y está también el hecho de que podamos, en tanto que cuerpo, no es que individuo, en tanto que cuerpo, vencer a Satanás, sacarlo de la tierra. Entonces, lo que quiero decir yo es que está nuestra santificación personal, nuestro camino personal. Está el hecho de que somos un cuerpo, de manera que vamos caminando todos, vamos en este proceso, todos caminando, y de que se puede cumplir esa maravillosa clase de llegar a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en ser. O sea, pensando en eso, es más fácil olvidarnos de nosotros mismos y de vivir, empezar a vivir plenamente la vida que se nos ofrece. Y eso es lo que quería decir. Gracias, Estelita. Me encanta cómo el Espíritu Santo va ampliando el entendimiento en cada uno de nosotros. Eso es lo que es la inspiración divina. Así como cuando tú respiras, estás inspirando oxígeno a todo tu ser. Así el Espíritu Santo inspira verdad a tu espíritu. Y empiezas a entender, y en 1 Corintios 2 dice que va acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Se va tejiendo, se va construyendo un entendimiento divino. Pues, ¿qué pasa con un recién nacido? ¿Cuánto entiende racionalmente? Casi nada, ¿no? Sí entiende cosas, pero no las pueden todavía articular, ni mucho menos manejar. Entonces se va construyendo un raciocinio basado en lo que esa persona viva, experimente, estudie, aprenda, acepte creer
etcétera, etcétera. Bueno, el raciocinio de la nueva criatura tiene que ser construido por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero esto es un proceso de destrucción y construcción, y vamos a estar seguramente hablando de esto más, porque tengo un raciocinio que está ocupando el lugar ya, ¿no? Y Dios tiene que ir quitando para construir el correcto. Eso es la santificación. Sí, y es maravilloso cómo Dios lo está haciendo. Esta invitación el día de hoy nos va a permitir acelerar ese proceso, irlo correctamente, constantemente. ¿Sí? Es como si tú estás construyendo, voy a usar un ejemplo sencillo, estás construyendo un pastel de 5 pisos, ¿no? Pues cuando pones el primer piso del pastel y te quedó bonito, todavía no has acabado. O ya. No, es que quedó, pero fantástico. Sí, pero le faltan 4 pisos. ¿Te das cuenta? Entonces lo mismo es con la obra de Dios. Él está construyendo un hijo, una hija idénticos a Jesús. Y lo que va haciendo es maravilloso. Pero le falta que quede igualito a Jesús. Y Él sabe cómo hacer ese trabajo. Ese es su deleite. Él es el creador por excelencia y sus obras físicas en el universo, aquí en nuestro planeta, lo expresan constantemente, de día y de noche. Hablan de la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Toda esa gloria que Dios puso en esa creación no se compara a la gloria que Él quiere poner en la creación que tú eres. Entonces, déjate crear. ¿Sí? Y la santificación es en lo que debemos estar ocupados. Porque ahí cobra sentido todo. ¿Sí? Cuando vienen situaciones a tu vida que en lugar de confundir, es que no sé por qué me está pasando esto, yo no sé. Antes pensamos, ¿qué hice, no? Para merecer esto. Y ahí nos hemos atorado muchos. Espérate, pues yo no hice nada para merecer esto y andamos todos ofendidos con Dios. No, ahora puedes entender, viene algo a tu vida, Padre, santifícame. Es que surgió temor. Ah, pues hay que sacar ese temor. ¿Por qué te dio temor? Tú eres hijo o hija de Dios. Es que me sentí solo. Ah, hay que sacar esa soledad. Es que me dio rabia. Ah, vamos a sacar eso también. Porque todo eso no deja que fluya en tu espíritu la vida divina. Si ahí está, no está santificado. Y decía yo, antes aprendimos a reprimir, ¿no? Es que no debo, es que no debo, es que no debo. Y así vivíamos, todos así, apretados, ¿no? Eso no es libertad. Es una terrible esclavitud la religión. Porque traes bozales por todos lados, frenos, riendas, y estás tratando de mantener el control de todo y te vuelves loco finalmente. Pero qué maravillosa la obra de Dios. Mi corazón trae rabia. Voy con el que quita la rabia. Y la quita de veras. Etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces es un trabajo maravilloso que debe ser constante en nuestras vidas, constante. Finalmente vamos a llegar a vivir la realidad del Salmo 23. ¿Sí? Vivir en delicados pastos, en aguas de reposo, todo el tiempo, aquí adentro. El mundo tiembla. Está bien, aquí adentro no tiembla. El mundo teme. Bueno, aquí adentro no hay temor. ¿Ves la diferencia? Eso es lo que Dios quiere mostrarle a la humanidad.
esa es la manera en que Él quiere invitar a la humanidad, con la evidencia en sus hijos de a qué está invitándoles Dios. ¿Quieres esa paz? Yo te la quiero dar. Ven a mí, yo te haré descansar. Pero que la vean, no nomás que escuchen palabras humanas que describen cosas bonitas, pero igual las describe otro poeta, igual ¿me entiendes? El ser humano vive de sentimientos y pensamientos. Dios no. ¿Alguien más? Marco. Sí, gracias. Pues yo empecé a escuchar acerca de la adopción en el año de 2011. Y fui entendiendo poco a poco esto. Y he ido tomando decisiones en el sentido de vivir plenamente tanto mi proceso de transformación como las decisiones que he ido siendo invitado por mi padre a tomar. Y bueno, cuando yo platico esto con otras personas, casi todas creyentes y también algunos no creyentes, les digo que en el momento que yo tomé la decisión de ser adoptado, aceptar ser adoptado por Abba, por mi padre, les digo que le metí un turbo a mi relación con Dios y así lo veo y lo percibo realmente de la vida cristiana que yo llevaba previo a esta decisión. A lo que he estado viviendo, pues sí es una diferencia notable lo que he estado viviendo y pues Dios definitivamente en el momento de que acepté ser adoptado hizo una transformación, un cambio. Yo no me explico todavía cómo fue, cómo ocurrió. Sí me queda claro que cuando recibí a Cristo en el 93, establecí contacto con Dios, pero cuando acepté ser adoptado por Él, pues todo empezó a cambiar más rápido, más profundo, más intensamente. Y estoy viviendo ese proceso, he ido entendiendo que tenía que decidir si aceptaba o no ser transformado por mi padre. Y decidí que sí, decidí entrarle al proceso de transformación con todo mi ser, ¿no? Y he estado viviendo este proceso estos últimos 6, 7 años muy intensamente. Y más o menos por ese periodo, cuando recién empecé a conocer de esto, fue que yo recibí la palabra de mi padre diciéndome que yo traía un problema en mi corazón que yo no estaba consciente de él. Y me advirtió mi padre que yo estaba enfermo, lo cual pues era cierto, y que
que cuando este problema yo le permitiera a mi padre resolverlo, iba a ser sanado. Y bueno, esta promesa me generó mucha esperanza, me generó fe al creerle a mi papá esto que me dijo. Entendí que era verdad lo que me estaba diciendo y pues entré a dejarme examinar a profundidad por Abba, como dice el rey David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis sentimientos. No lo recuerdo bien. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y esta oración ha sido parte de mi vida. Estoy abierto a todo el examen de mi padre. Y bueno, he vivido las poderosas verdades del proceso. La más difícil, la verdad de ser conocido absolutamente, y la verdad de ser invitado gloriosamente a ser su hijo y miembro de su familia. Y la verdad de haber sido adoptado poderosamente. He vivido estas verdades con mucho gozo, con mucho gusto. Y estoy en este proceso de santificación que has descrito con todo detalle, maravillosamente. Y en paralelo, yo veo cómo la inercia de mi cuerpo ha seguido deteriorándose, y ahorita estoy en una situación donde de repente percibo que me estoy muriendo. Sin embargo, la palabra de mi papá, como les comentaba, me ha llenado de fe, y en estos momentos que estoy escuchando esta plática, estoy entendiendo que ha ido avanzando este proceso de santificación, que mi espíritu fue transformado, que he sido creado una nueva criatura y he nacido de nuevo en la naturaleza de Dios, y que estoy en este proceso de transformación, de santificación, de renovación de mi entendimiento, y que este proceso requiere precisamente la disminución de mis facultades físicas para poderlo permitir adecuadamente. Y estoy en esta confianza de que mi padre tiene el control de lo que estoy viviendo, pues todos mis sistemas físicos están considerablemente disminuidos, pero estoy confiando en mi padre, en la promesa que me ha hecho, y en que su poder se perfecciona en mi debilidad. Gracias. Gracias, Marco, por compartirnos lo que tú estás viviendo, has vivido. Y es importantísimo el permitirle al Espíritu Santo aclarar. La obra de Dios dice que Él mismo, fíjate bien, Él mismo
tiene que aclarar las cosas en nosotros, tiene que afirmar esas cosas en nosotros, tiene que perfeccionar su verdad en nosotros y finalmente establecernos en ella. Y esa secuencia, cada vez que en la Escritura el Espíritu Santo nos lleva a ver las secuencias de la obra de Dios, es muy importante permitirle que nos las explique para vivirlas correctamente. Porque de otra forma, otro defecto terrible de la naturaleza humana son las ilusiones, y todas guían a las desilusiones. Cada vez que se engendra una ilusión, conlleva la desilusión, porque lo humano es vano, está vacío. Pero lo divino es concreto, es eterno. Entonces, no debemos vivir vanidades ilusorias, le llama el Espíritu Santo, sino fe, ¿no? Y fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Pero es una obra divina, no es un arraigo humano, de un esfuerzo humano por creerle a Dios, sino es un producto. La creencia es un producto del poder de fe en nosotros. Y entonces en cada una de nuestras vidas, y yendo al proceso que tú estás viviendo, es, bueno, Padre, perfecciona tu fe en mí. Perfecciona tu verdad en mí. Perfecciona mi entendimiento de lo que estás haciendo. Y porque de otra forma, no inconscientemente, porque no lo entendemos, y precisamente esa falta de entendimiento es el freno, es donde no permitimos el avance de la obra de Dios. Cuando, por ejemplo, Pablo estaba viviendo este asunto físico, la aflicción en su cuerpo, que le atormentaba constantemente, y ha de haber sido muy doloroso, muy molestoso, lo que haya sido. No la describió él, ¿verdad? Pero nos basta lo que el Espíritu Santo quiso dejar allí registrado en ese testimonio, en ese momento en su vida. Y él dice, 3 veces he ido al Señor para pedirle que lo quite de mí, ¿no? Entonces estaba viviendo un conflicto con su cuerpo físico, y él estaba permitiendo, y él lo identifica como un mensajero de Satanás que me abofetea diariamente. O sea, imagínate el insulto que va con eso cargado ahí, ¿no? Me siento vejado, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no me escuchas? Finalmente, obviamente, no nos cuenta Pablo si Dios le dijo 3 veces que no, o si él no escuchó la respuesta 2 veces y a la tercera finalmente se cayó, porque muchas veces nos pasa eso, no estamos insistiendo, nos cansamos de orar, pero no escuchamos. Y finalmente, como haya sido, cuando él escucha, la respuesta es, no, Pablo. No te lo voy a quitar ahorita, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué hacen esas palabras? Pues le dan entendimiento. Ahora, lo que estaría incorrecto es tomar y deducir intelectualmente y humanamente, entonces cada vez que tengo esto es por esto y por esto, y armamos fórmulas y recetas y tonterías, porque no es una palabra inspirada por Dios a tu espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que abandonar ese proceso humano que todo lo queremos fabricar aquí en nuestro entendimiento. Eso es parte de aprender a negarme a mí mismo, para recibir en mi espíritu la instrucción del espíritu a mi espíritu. Y allí conocer la verdad. Y en consecuencia, mi entendimiento va a ser renovado. ¿Sí? Voy a entender divinamente lo que el Espíritu Santo va acomodando en mi espíritu, lo espiritual a lo espiritual. Todo donde tengo que accesar a mi razonamiento,
ahí estoy cometiendo el error de no permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo. Y obviamente esto se va al tuétano de todo lo que somos, ¿no? Pero es muy importante este proceso para que haya entendimiento. Porque cuando hay entendimiento, ¿qué sucede? Pues en el testimonio de Dios con Pablo, vemos el producto de esas palabras, ¿no? Estoy atormentado, estoy frustrado, estoy pidiendo, no me haces caso. Si de eso se trata, pues entonces me gloriaré en mis debilidades, para que en mí se perfeccione el poder de Dios. Wow. Qué contraste. ¿Sí? Entonces, ¿cuál quiero estar viviendo? ¿La frustración del tormento de esto que ya quiero que Dios me quite? ¿O el entendimiento de qué está haciendo? ¿Qué quiere Él perfeccionar en mí? Y allí va a estar la enorme diferencia entre una cosa y la otra. Así que, Marco, gracias, porque lo que tú estás viviendo en diferentes contextos, todos lo vivimos con diferentes situaciones y nos ayudas a crecer en fe al compartirnos esto. Muy bien, no sé si hay alguien más. Bueno, demos gracias. No. Adelante, adelante. Adelante. Y es que, bueno, ahorita hablando de, también Dios me está haciendo entender un poco más el tema de, por ejemplo, mi abuelita, ella era cristiana, ella fue durante muchos años misionera, ¿no? Y entonces ella, por ejemplo, murió de cáncer a los 65 años de edad. Y yo la verdad, pues no entendía por qué razón ella, siendo una mujer tan buena, tan linda, tan cariñosa, llena del Espíritu Santo, obrando el poder de Dios en ella, pues ¿por qué había muerto de cáncer? O sea, ¿por qué Dios no le había permitido tener una vida longeva y dar más de lo que Dios estaba haciendo en ella, ¿no? No lo entendíamos. O bueno, yo no lo entendía. Pero yo lo que sí vi es de que aún ella en cáncer, con los dolores, con todo eso, alababa a Dios y cantaba, y muerte todavía cantaba muchos cantos para Dios y alabanzas a Dios, y entonces eso yo no lo entendía, no entendía, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, por qué razón mi abuelita estaba haciendo eso, ¿no? Siendo pues una hija de Dios, que amaba a Dios con todo su corazón y que ella se veía como hija, le había pasado eso, ¿no? Entonces ahorita entiendo un poco más esa razón, o ya hace muchos años Dios me había mostrado que, bueno, la amaba y era un propósito, ¿no? Que Él tenía, porque ahora sí que cuando ella murió, sus hijos, nietos, al conocimiento de Dios, porque nadie, durante todo el tiempo que ella amó a Dios, conoció a Dios, sirvió a Dios, nadie fue cristiano de sus hijos o sus nietos o familia, ¿no? Directa de ella. Y ahora, pues bueno, hay ya a partir de eso, el amor de Dios manifestándose y teniendo misericordia de sus hijos, de sus nietos, de nosotros, ¿no? Y bueno, ahí veo la palabra cumplida. Era muy difícil entender
por qué la enfermedad, por qué tenía que padecer eso, por qué tenemos padecer si Dios se supone que santifica el cuerpo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Yo no lo entendía y para mí era un poquito complicado porque lo estaba viendo humanamente, lo estaba entendiendo humanamente. Paso del tiempo me doy cuenta de que sí, que no se trata del cuerpo físico, de lo que pase con este cuerpo, porque a final de cuentas dice que el polvo eres y al polvo llegar, sino más bien lo que me muestra Dios es el estar completa en Él, que todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que físicamente, pero todo ya es santificado por Él, ¿no? Todo es ya exaltado y glorificado por Él, y lo físico creo que ya es lo de menos, ¿no? ¿No? Ese cuerpo pues fue enterrado y a ella no le preocupaba eso, que estuviera lleno de cáncer, sino porque aún en el alababa a Dios, ella no, pues es algo sorprendente que pues la verdad de pocas personas he visto, pero, o me ha tocado ver, ¿no? Pero eso me quedo de que ahorita entiendo más lo que Dios está diciendo, ¿no? No se trata de lo que tenga o lo que no tenga, sino más bien de tu espíritu, cómo te veo completa en Él, en Jesús, en esa plenitud que yo creo que a mí me falta todavía mucho por comprenderlo, pero en Él, ¿no? Ya no en mi raciocinio, ya no, y ya no lo quiero entender así tampoco. Entonces le doy gracias a Dios por esto. De verdad, qué bendición sabernos completas en Él, ser que aunque se va desgastando cada día nuestro cuerpo, nuestro espíritu se va fortaleciendo, ¿no? En Gracias. Él, para Gracias. su gloria. Sí. Se dan cuenta, todo en nuestra vida tiene que ser traído a un entendimiento divino. Allí está la verdadera paz, cuando tu corazón finalmente puede descansar. Pero una cosa importante es entender que el programa de tu santificación no lo escribes ni lo gobiernas tú, sino lo lleva Dios. Y a veces yo quiero que me explique esto. Y él dice, no estás listo para entender eso todavía. Vamos a trabajar aquí en esta otra cosa. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque de otra forma vamos a demorar nuestro desarrollo. Y recuerden que solo crezco hasta donde vivo. O sea, de eso se trata el crecimiento. Y cuando lo enfocas de esa manera, pues es lógico, ¿no? Una plantita, la ves del tamaño y dices, pues una planta madura debe medir 1 metro, esta mide 1 centímetro, pues obviamente está chiquita, ¿no? Y si no creció, bueno, pues se quedó enana, pero eso es un defecto. Pues Dios no tiene hijos defectuosos, se los aseguro. Aunque algunos nos vayamos chiquitos de esta tierra, Él nos va a crecer, que su promesa se va a cumplir. Pero el chiste es que seamos la generación que le permite a Dios hacer su obra aquí en la tierra. De eso se trata. Y lo que sigue después, eso sigue y va a ser maravilloso, y tu abuelita tiene prometido un cuerpo nuevecito que nunca se va a enfermar y wow, va a ser algo asombroso. Pero aquí, somos llamados a permitirle a Dios hacernos cartas vivas, cartas divinas, cartas suyas
a la humanidad. Y de eso se trata nuestro tiempo aquí en la tierra. De otra forma, pues sería muy sencillo. Te adopta, pum, te saca de aquí, ya hace el trabajo que tiene que hacer en otras circunstancias y se acabó. Pero ¿por qué no lo hace? Porque Él no quiere que ninguno perezca. Quiere que todos procedan al arrepentimiento y quiere que el mensaje sea vivo, no un mensaje conceptual, histórico, humano, sino la evidencia. Jesús se fue con esas palabras. Va a venir el Espíritu Santo y ustedes van a recibir poder divino y van a ser mis testigos en toda la tierra. Bueno, hemos tratado de ser testigos humanos de Jesús, hablando de Jesús, no viviendo a Jesús. Y no ha funcionado muy bien. Y a pesar de todo eso, el Espíritu Santo se ha movido y gente ha venido a Jesús y vemos cambios, pero hoy nos está llamando a la totalidad del propósito de Dios. Entonces, pues, maravilloso. Vamos a dar gracias. ¿Les parece bien? Padres, con mucho gozo que podemos recibirte en nuestras vidas como el santificador de todo mi ser y aprender a permitirte hacer tu trabajo, cumplir esta grande promesa. Gracias porque tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y a ti sea la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Nos vemos.